Cecitar, hola de nuevo, ¿cómo estás? Buenas, Cecitar, volvimos. Bueno, seguimos con el video. Sí, sí, sí. Por estas características especiales se han encontrado muchos usos para el láser. Aquí, la luz de un potente láser enfoca en un punto tan pequeño que se usa para perforar pequeños agujeros en el acero, facilitando un trabajo que es muy difícil hacer con taladros mecánicos. La luz del láser puede ser enviada a grandes distancias, hasta la Luna, por ejemplo, y volver. El viaje completo dura 3 segundos. La luz del láser se usa para hacer hologramas, que son fotografías en 3 dimensiones que pueden verse sin lentes especiales. Cambiando nuestra perspectiva en un espacio pequeño, podemos ver toda la imagen. Usando instrumentos ópticos, hemos podido extender nuestro sentido de la vista. Aquí vemos la formación de cristales muy ampliada por la refracción de la luz a través de las lentes de un microscopio. La luz es una asombrosa fuente de energía. Parte de la luz capturada por este telescopio salió de lejanísimas estrellas millones de años antes de que se creara nuestro sistema solar. Pero lo más importante acerca de la luz es que nos permite ver. ¿Sería imaginable un mundo sin luz? Bueno, muchachos, ahí está. El video habló de varias cositas, habló de la naturaleza de la luz, habló de algunas características cuando mostraba el comportamiento de la luz de pasar de un medio a otro, que algunas de esas características las vamos a estudiar en detalle, ¿sí? Otras simplemente las vamos a mencionar. Nos deja copiar la diapositiva anterior. Ahí está. Muchas gracias, yo le tomo foto. Listo, hágale pues porque necesitamos comenzar a hablar de la velocidad de la luz, que es otro meollo que tiene la luz, su velocidad. O ¿Listo? sea, digo que los colores que se reflejan, pues los colores que uno ve, en realidad es la falta de eso. Listo, ya puede cambiar de asunto, César. Sí, no, depende de cómo lo mire, ¿sí? Porque los colores básicamente son cada color tiene una frecuencia y dependiendo del color tendrá una frecuencia en particular, ¿no? Sí, listo. Entonces ahí viene la dualidad de la luz, lo que yo digo, la dualidad de la luz, ¿sí? Entonces, otro problemita que tiene la luz es la velocidad de la luz, ¿sí? Eso viene desde los griegos que comenzaron a estudiar esa vaina. Y los griegos decían que la luz era instantánea, ¿sí? Que no tenía una velocidad finita. Igual lo compartían en el siglo XVII, que tenían el mismo concepto de que la luz era instantánea, ¿sí? Solo hasta 1675 se comenzaron a hacer experimentos para verificar y para ver cuál era la velocidad de la luz, ¿sí? Corpúsculo, ¿cierto? Corpúsculo lumínico, es que decían que estaba conformada por corpúsculo. Sí, había una teoría se llama la teoría corpuscular, ¿sí? La teoría corpuscular. El hecho es que de todos esos experimentos se llegó a una conclusión y esa conclusión de la velocidad de la luz
en nuestros tiempos se comprobó, ¿sí? Esta es la velocidad de la luz y esta velocidad ya fue comprobada, ¿sí? La velocidad de la luz, primero, la velocidad de la luz se designa con la letra C mayúscula. C mayúscula significa velocidad de la luz y es 299.792.458 metros por segundo, ¿sí? Cuando nos den la luz, hacemos lo mismo con la velocidad de la luz. Se redondea a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Listo. Con ese dato se trabaja. Listo. Y vuelvo y le repito, este dato ya fue verificado y ya fue comprobado experimentalmente, ¿sí? En Europa, hay una parte en Europa que dedicaron un terreno bastante extenso para crear una máquina y de eso hay un video en YouTube para que lo busquen, muy interesante. Y ahorita en el video que sigue, al inicio se muestran imágenes de ese experimento. Pongámoslo. Y se llama la partícula de Dios. La partícula de Dios. Esa máquina no es el acelerador de partículas. No, señor. Es muy parecido al acelerador de partículas, pero no es. Y esa partícula se logró impulsar a esta velocidad. No se logra, bueno, no exactamente esta velocidad, pero sí al 99% de esta velocidad. ¿Listo? Porque hay una teoría que dice que no hay nada que pueda alcanzar la velocidad de la luz y sobrepasarla, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si uno sobrepasa la velocidad de la luz? Todo eso son puras teorías, no hay nada comprobado hasta el momento. ¿Listo? No hay nada comprobado hasta el momento. Entonces miremos el videito para que miremos lo de la velocidad de la luz. ¿Sí lo están escuchando? Sí. Saludos internautas. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. Y su valor es de 299.792,458 kilómetros por segundo. Aunque habitualmente se redondea a 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad máxima que puede alcanzar una partícula sin masa en nuestro universo. Por lo tanto... Ojo con ese detalle que está diciendo ahí el video. Partículas sin masa. Ojo con ese detalle. Ningún objeto con masa puede alcanzar ni superar la velocidad de la luz. Fue establecido en las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Se han hecho multitud de experimentos que confirman que nada puede igualar ni superar la velocidad de la luz. En septiembre de 2011 se publicaron los resultados de un experimento en el que se habían observado neutrinos moviéndose a una velocidad superior a la luz, cuestionando las teorías de Albert Einstein. Sin embargo, experimentos posteriores refutaron estos datos. Y los científicos revisaron el experimento para descubrir que hubo errores en algunas mediciones. La velocidad de la luz sigue siendo la máxima velocidad teórica alcanzable por cualquier objeto en el universo. ¿Pero por qué este límite de velocidad? ¿Porque la luz viaja a esa velocidad y no a otra? En los próximos minutos vamos a explicar los misterios que hacen que la luz viaje a esta velocidad y por qué tenemos ese límite de velocidad impuesto en nuestro universo. Según las ecuaciones de Einstein, la masa de una partícula en reposo y la masa en movimiento no es igual. Cuando aumentamos la velocidad de cualquier objeto, siempre aumenta la masa. No es que aumente el peso, significa la resistencia al movimiento. Es decir, cualquier objeto que acelere tiende a aumentar su resistencia al movimiento, debido a la inercia de su propia masa. La masa que contiene un objeto es una manifestación de la energía que lo compone. La excepción son los fotones, que se mueven siempre a la velocidad de la luz. Toda su energía viene de su movimiento y no podemos pararlos. Esta fórmula es válida para partículas en movimiento. M es la masa de la partícula medida en reposo. P es la cantidad de movimiento. Y C es la constante conocida como velocidad de la luz. Con esto podemos obtener la cantidad de energía.
Esta otra fórmula solo es válida para partículas en reposo y refleja la gran cantidad de energía que hay encerrada en cualquier objeto que tiene masa. Una idea que fue crucial para el desarrollo de la bomba atómica. Por ejemplo, según esta ecuación, con mis aproximadamente 73 kilos de masa, les corresponden una energía de 1570 megatones, unas 30 veces más potente que la mayor bomba termonuclear. Pero no os preocupéis, que no vamos a explotar, a no ser que nuestros cuerpos reaccionaran con una cantidad parecida de antimateria. Así que al aumentar la velocidad, aumenta su energía, y por consiguiente, la masa. Esto hace que se requiera cada vez más energía para acelerar un objeto, llegando a un punto que en velocidades cercanas a la luz, la masa tiende a infinito. Y eso significa que para mover un objeto de masa infinita, haría falta una energía infinita, y eso es imposible. Cuando vas por una carretera, aunque veas un límite de velocidad, tú puedes cumplir con la norma o no. La mayoría de personas hacen lo que les da la real gana, y sobrepasan los límites de esa velocidad. Las consecuencias pueden ser que aumenta exponencialmente la posibilidad de accidente. Sin embargo, si tú fueras por una carretera espacial, no podrías hacer lo que quisieras. No puedes ir contra las leyes universales. Los fabricantes deberían diseñar la nave con un velocímetro en el que nunca alcanzarías la velocidad de la luz. Pero imaginemos que te crees el rey de la carretera espacial y tuneas tu nave para dar por saco a los fabricantes, al universo y a Einstein. Estás contento porque crees que todo es una conspiración. Pero al aproximarte al 99% de la velocidad de la luz, tu felicidad se convierte en un suspiro. Te vas desintegrando convirtiéndote simplemente en luz. Enhorabuena. Has alcanzado la velocidad de la luz. Es algo que se ha comprobado en cuidadosas mediciones que cumplen al dedillo con las predicciones de la teoría de la relatividad. Podemos acelerar objetos minúsculos con masa como protones a casi la velocidad de la luz. Pero no importa cuánto aumentemos la potencia, pues nunca podremos llegar a la velocidad de la luz. En estos momentos, podemos acelerar esas partículas al 0,99% de la velocidad de la luz. Sí, nos falta muy poco. Pero haciendo cálculos de lo que nos hace falta para cada nuevo aumento, las cuentas dicen que no podemos. Así que de momento, no se conoce ningún tipo de partícula que pueda alcanzar la velocidad de la luz, solo el fotón. No importa dónde estés ni lo rápido que vayas. La velocidad de la luz, desde nuestro punto de vista, siempre viaja a la misma velocidad y debe hacerlo en todos los marcos de referencia. Por ejemplo, una linterna que fuera al 99% de la velocidad de la luz. Lo lógico es que alcanzáramos al haz de luz. Pero no es así. Y aquí es cuando pasan cosas extrañas. Como la velocidad de la luz debe permanecer constante, el tiempo se ralentiza para la linterna y su luz, para que sigamos viendo ese límite de velocidad. Así que cuando alguien viaja a velocidades cercanas a las de la luz, de alguna manera el universo cambia, se curva y el tiempo se vuelve lento para compensar a la velocidad de la luz. El universo evita que nada vaya igual o más rápido que la luz, cambiando incluso el espacio. El extraño comportamiento de la luz, para que siempre la vea constante un observador, llegando incluso a cambiar el espacio-tiempo, para que cuadre todo, a veces me hace sospechar que el universo es un programa inteligente altamente sofisticado, que evoluciona y se autocorrige a sí mismo. Pero ¿qué pasaría si algo viajara más rápido que la luz? Si no existiera ese límite de velocidad finita, todo ocurriría a la vez. Nuestro universo parece respetar el principio de causalidad. Las causas producen efectos y los efectos tienen causas. Si tú coges un vaso y lo tiras al suelo, la causa tiene que ir antes del efecto. No se puede romper el vaso antes de tirarlo. Y eso es porque existe un límite de velocidad. En cierto modo, podría decirse que la velocidad de la luz es la velocidad del tiempo. Nada puede ir más deprisa que el propio tiempo, porque sería un contrasentido.
Sin un límite de velocidad, el universo habría terminado su existencia desde el momento de su origen. Desde nuestro punto de vista, necesitamos un tiempo para que la vida exista y evolucione. Pero nada impide que el universo sea solo luz. Un todo. Al fin y al cabo, la luz no tiene tiempo. Deduzco que si existiera velocidad infinita, puede que muchas civilizaciones nos hubieran alcanzado en la historia de la Tierra. La galaxia podría ser más fácilmente colonizada, incluso con una alta probabilidad de autodestrucción del mismo universo. Las leyes universales son iguales para todos, nos guste o no. Puedes ir a cualquier lugar, pero no alcanzarás ni superarás la velocidad de la luz. No es difícil pensar que gracias al límite de la velocidad de la luz, el universo permite la existencia de vida, y hayan muchas civilizaciones extraterrestres ancladas en sus propios sistemas solares, muy separadas las unas de las otras, o colonicen el espacio a un ritmo tan lento que nunca entraremos en contacto con ellas. Por otro lado, puede que haya razas muy avanzadas que tomen atajos en el tejido espacio-tiempo, que doblen el espacio para llegar antes. Pero el hecho de que no hayamos visto ninguna es de suponer que se mueven en otros universos y en diferentes tiempos de la historia universal. Obviamente, si nosotros superamos la velocidad de la luz, tendríamos un número negativo en una raíz cuadrada en las ecuaciones de Einstein. El resultado será no válido. Así que deduzco que superar la velocidad de la luz significaría salir del universo que conocemos, pero que no podemos hacerlo por métodos convencionales. El tema de la luz y su velocidad límite es algo extraño y muchas veces no se entiende completamente. Forma parte de la naturaleza del tejido espacio-tiempo. Pero vamos a ir un poco más allá. Existe otra cuestión que nos intriga. ¿Por qué la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo? ¿Por qué no 50.000 o 1.000? Para entenderlo, debemos saber que la luz es una onda electromagnética compuesta por un campo eléctrico y uno magnético, que oscilan mientras se propagan por el espacio. Pero la luz parece que se propaga a diferentes velocidades dependiendo del medio. Así en el agua y el vidrio da un resultado de 225.000 y 200.000 kilómetros por segundo. Pero los fotones siempre van a la misma velocidad, ni más rápido ni más lento. Lo que ocurre es que cuando los fotones pasan a través de una sustancia, los átomos que se encuentran a su paso los absorben y los vuelven a emitir. La luz pasa retenida unos instantes. Por eso tarda más tiempo en llegar. Esto va en relación con la capacidad de un medio para sostener campos magnéticos y la resistencia que ofrece a la formación de campos eléctricos en su interior. Ocurre algo parecido en el vacío del espacio. Si bien el espacio no es vacío en absoluto, ya que sigue ofreciendo cierta resistencia a la formación de campos eléctricos y magnéticos en su interior. Por lo tanto, como la luz es una sucesión de campos eléctricos y magnéticos, hay un límite en el espacio en la que la velocidad de la luz se puede propagar. Las colisiones constantes que sufren los fotones al moverse por el vacío impedirían a la luz moverse con libertad y limitarían su velocidad a 300.000 kilómetros por segundo. A nivel subatómico, existen pares de partículas y antipartículas que aparecen en el vacío de manera espontánea todo el rato. Así los fotones no dejan de ser capturados y emitidos por estas partículas cuánticas que aparecen de manera aleatoria pero a un ritmo uniforme. Son las que limitan realmente la velocidad de la luz. Esto podría ser la causa. Hay muchas evidencias de ello. Empezando por el entrelazamiento cuántico, que es planteado por muchos científicos como el origen del propio tiempo. Así, si una partícula cambia de estado cuántico, tiene un efecto instantáneo en todas las demás partículas del sistema, sin importar la distancia entre ellas. Se puede transferir información del estado cuántico al instante, pero aún no se ha logrado utilizar para la transmisión de energía, ni de materia, a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Es decir, no se ha conseguido transmitir información clásica útil mediante el entrelazamiento cuántico. Esta última idea no es más que una hipótesis.
pero la naturaleza del mundo cuántico es como adentrarse en el código fuente de programación del universo. Lo cierto es que gracias al límite de la velocidad de la luz, podemos comprobar la historia del universo. Sin ese límite, no habríamos visto las primeras galaxias y estrellas después del Big Bang, ni la radiación cósmica de microondas. Pero al mismo tiempo, esa velocidad nos pone barreras. Pues nunca podremos ver el Big Bang, porque el espacio se expande más rápido que la velocidad de la luz. Es como si el universo conspirara para no dejarnos ver el inicio de los tiempos, pero sí algo de su historia. Cuanto más sabemos del universo, más se parece a una máquina con algún tipo de conciencia que hoy por hoy supera nuestras capacidades. El universo en sí mismo es un gran misterio. Silencio, Castaño. Si no le interesa, sálgase. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el G+, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales. Bueno, ahí estaba. El misterio de la velocidad. Como más logró ser, hombre. César, ¿cómo es que era la definición que ellos dan al principio? La luz es una partícula sin masa. Pues la velocidad que no... Es que una partícula sin masa se puede mover a la velocidad de la luz. Se puede llegar a mover a la velocidad de la luz. Eso es lo que decía al principio. Eso es lo que decía. César, yo le tengo una pregunta. Entonces hay dos ecuaciones para conocer el valor de la velocidad de la luz, si no estoy mal. Que la una es E a la 2 igual a P a la 2 por C a la 2 más M2 por C a la 4. Las dos fueron formuladas por... No es para conocer la velocidad de la luz, es utilizar la velocidad de la luz para encontrar la energía. Ah, bueno, disculpe. Para partículas en movimiento y para partículas en reposo. Y las dos fueron formuladas por Einstein. O sea, ¿Einstein se dio cuenta de la existencia de las dos o esta larguita no es por Einstein? Él las dedujo. Él dedujo ¿Las dos? Sí, señor. Él dedujo las Ah, dos. excelente, sí, señor. Y en la teoría de la relatividad están como las dedujo y todas las opciones. Bueno, señor. Si digamos, se logra saber la velocidad del universo, uno se da cuenta de cómo surgió todo. Okay. Pues eso dice la teoría, ¿no? Pero pues como no se ha podido comprobar, se supone que uno podría mirar cómo fue creado el universo si uno llega a conseguir eso. Uf. Pero pues, vuelvo y le repito con lo que dice ahí el video, todas son teorías, no, son hipótesis que no se han podido comprobar, ¿sí? No se han podido comprobar. Pero lo de lograr impulsar una partícula. También, yo siempre lo he creído en él. Pero impulsar una partícula a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, eso sí se ha podido. Eso sí se ha podido lograr. ¿Sí? Que las primeras imágenes que mostraba ahí el video hacen referencia a ese experimento. ¿Sí? Yo miro si puedo devolver esta vaina. Estas imágenes. Esas imágenes hacen referencia al experimento que yo les decía de la partícula de Dios. ¿Sí? Eso tiene kilómetros. Solo para informar. Usted lo busca, mijo, y lo mira. Listo. No, vea, yo lo pongo y comparto pantalla. No, gracias. No, mijo, no tienen autorización para compartir nada ustedes. Solo yo. Avisaos. Mijo, tengo configurado muy bien Zoom. Listo. Bueno, hablemos de otro concepto. Rayos de luz. Rayos de luz. A ver. Se supone que un rayo de luz se puede considerar como una línea imaginaria trazada en la dirección de propagación de la onda y perpendicular al frente de onda. Me explico. Si yo tengo acá una fuente luminosa, algo que está expidiendo luz, ¿sí? Que la tengo acá, ¿sí? Una fuente luminosa aquí. Listo. Y de pronto tengo una persona parada, por ejemplo, acá, ¿sí? Esa persona va a ver que esa luz le va a llegar como si fuera una línea recta, ¿sí? A su visual. Listo. Quiere decir que uno puede decir que la luz se comporta o viaja dependiendo del observador, o dependiendo del punto de referencia, en línea recta, ¿sí? Sabiendo que se comporta como una onda, ¿no? Así como la imagen que tengo ahí. Si tengo el punto emisor, el punto focal emisor ahí, ¿sí? La luz va a irse como una onda
en sentido concéntrico a su emisor. Pero si yo estoy de frente y estoy viendo la luz, a mis ojos les llegará como si fuera una línea recta. ¿Sí? Entonces puede uno decir que la luz puede comportarse, puede viajar como si fuera en línea recta. Listo. Como si fuera en línea recta. Ahora, hay un experimento muy facilito para deducir o para mirar si la luz viaja en línea recta o no. Si yo cojo la mano y la encojo así y dejo solo un huequito, e intento mirar algún objeto por ese huequito, va a ver que ese objeto se va a ver pleno, o sea, va a ver la forma completa de ese objeto. ¿Por qué? Porque se supone que todos los objetos emiten luz, ¿sí? Y como la luz, pues la teoría dice que puede viajar en línea recta, entonces puedo ver la forma de ese objeto, ¿sí? Puedo ver la forma de ese objeto. Eso es un experimento muy sencillo en el cual uno puede comprobar que la luz sí viaja en línea recta, ¿sí? Dependiendo del observador. ¿Listo? Ahora, dependiendo del observador y dependiendo desde el punto de vista donde usted esté viendo algo, pues podrá ver ciertas características que otras personas de pronto no podrán ver. Eso depende de cómo esté ubicado usted respecto al objeto que esté emitiendo la luz en ese momento. Entonces tiene que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces podemos decir que la luz puede viajar también en línea recta, aunque su comportamiento es ondulatorio, ¿sí? Como si fuera una onda. ¿Listo? Entonces ahí me da pie para comenzar a hablar de algunas características o propiedades de la luz, ¿sí? Voy a hablar de unas, dos o tres que son las más importantes y eso me da pie para después poder hablar de lo que son espejos y lentes. ¿Listo? Y entrar ya en materia en lo que nos interesa. ¿Listo? Ahora, ojo, hay algunas propiedades que tienen algunos conceptos, no tienen formulitas, pero hay otras que sí. ¿Listo? La primera propiedad, la reflexión de la luz. ¿Qué es eso de reflexión de la luz? Dice que cuando una onda alcanza las fronteras entre dos medios, una parte de su energía es transmitida, dando lugar a otra onda de características similares a la de la onda incidente, y esta onda recibe el nombre de onda transmitida. La otra parte de la energía se emplea en generar una onda que se propaga en el mismo medio. Esta onda es conocida como onda reflejada y cambia su dirección, pero conserva la misma velocidad. Quiere decir que si yo tengo un haz de luz y lo hago coincidir en la frontera entre dos medios, hay parte de esa luz que va a penetrar al otro medio y hay parte de esa luz que se va a reflejar en el mismo medio. ¿Listo? Eso es lo que dice la reflexión, o la teoría de reflexión de la luz. ¿Listo? Dice que cuando el medio es opaco, la luz incide sobre la superficie de un material de estas características, produciendo vibraciones entre los electrones de los átomos o las moléculas del material, ocasionando que este se caliente y que los electrones expidan luz. Cuando esta onda reflejada incide sobre nuestros ojos, hace posible ver dicha superficie, ¿sí? O ver ese resplandor, como se quiera. Ahí también se dan las condiciones de ver cuando usted algo brilla o no brilla, ¿sí? Por ese efecto también. ¿Listo? Por ese efecto también. Un momento, César, yo le tomo foto. Listo. Bueno, entonces, para describirlo, miremos esta figurita. Miremos esta figurita. Listo. Este plano que yo tengo acá, sería la frontera entre los dos medios. La frontera entre los dos medios. Listo. O sea que tengo un medio aquí en la parte superior y tengo un medio en la parte inferior. Listo. Tengo un haz de luz, ¿sí? Que va a pegar en este punto. En este punto. ¿Sí? Esa es la luz que está incidiendo. Listo. Parte de esa luz va a penetrar, ¿sí? va a penetrar hacia el medio de abajo. Y otra parte de la luz se va a reflejar. ¿Listo? Se va a reflejar. En ese puntico en el que la luz incidente toca la frontera y se refleja, ahí se forma una línea, ¿sí? Se forma una línea, que es esta que yo tengo acá. Se forma esta línea, que es perpendicular a la frontera, ¿sí? Esa línea se llama la línea normal. Siempre se va a generar. ¿Listo? Y entre la línea normal
entre la línea normal y el rayo incidente se forma un ángulo, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿sí? Y entre la línea normal y el rayo reflejado se forma otro ángulo. César, esos son ángulos de 30. No, mijo, no necesariamente, no necesariamente. Pero pues los dos que hay ahí, porque es que vea que la roja con la otra forman 90. Mijo, estoy haciendo una... Primero no puedo determinar bien el ángulo ahí porque estoy viéndolo en perspectiva. No lo estoy viendo directamente de frente. Lo estoy viendo en perspectiva porque mire que con la frontera estoy formando un plano, ¿sí? Ah, ok. Plano. O sea que no puedo determinar de qué ángulo es, ¿sí? Lo que sí estoy seguro, ¿sí? Lo que sí estoy seguro es que el ángulo con que incide y el ángulo con que se refleja siempre van a valer lo mismo. Siempre van a valer lo mismo. Y ojo, le repito, esos ángulos son medidos respecto a la normal, no respecto a la superficie que me forma la frontera. Ojo con eso. Que a veces uno les pone gráficos a ustedes y toman los ángulos mal. Entonces, ojo con eso. Siempre el ángulo de incidencia se toma respecto a la normal, igual que el ángulo en que se refleje esa luz. ¿Listo? Entonces, ahí que tengo. Tengo un rayo incidente, ¿sí? Que es el azulito que se ve ahí en la imagen. ¿Sí? Tengo un rayo reflejado, ¿sí? Que dice que es el rayo que se devuelve por el mismo medio. En este caso sería el rojito que tengo acá. El rojito que tengo acá. Listo. La normal, que es la línea negra que tengo ahí dibujadita en la gráfica. El ángulo de incidencia, que es el que se forma, que ahí lo nombran con la letra I, que es el que se forma entre el rayo azulito y la normal. No lo vaya a quitar, por favor, qué pena. El rayo reflejado, que es el ángulo reflejado, pero que es el ángulo formado entre la línea rojita, que es la que se refleja el rayo incidente, y la normal, que está nombrado con la letra R. Sí, que está nombrado con la letra R. Y de acuerdo a eso, se pueden presentar dos tipos de superficies sobre los cuales puede incidir un rayo de luz. Listo. Dos tipos básicos, dos tipos fundamentales de superficies sobre los cuales se puede incidir un rayo de luz. Entonces me dicen cuando hayan acoplado para seguir, por favor. Tómale foto y lo mandan. ¿Algún otro datico ahí para tomar la foto o no? No, mijo, de ahí sigo con lo de las dos Listo, tipos de ya se la tomé superficies. entonces. Profe, Ya la César, tomé. ¿Qué pasó? es necesario, pues, ¿usted sugiere dibujar como la figura o no? Ah, como quiera, mijo. Como quiera. Mándela al grupo. Bueno, sigo. Bueno, ¿cuáles son los dos? Otto, yo llevo mandando todo al grupo. Revise si quiere. Ojo, el primer tipo de superficies produce una reflexión que se llama reflexión especular. Listo. Dice que la reflexión denominada especular es cuando un haz de luz se refleja en una superficie perfectamente pulida, de manera que todos los rayos llegan a ella con el mismo ángulo de incidencia y por lo tanto se reflejan paralelos unos a otros. O sea que aparece una figurita así. ¿Sí? La superficie es totalmente pulida. ¿Sí? Entonces los rayos van incidiendo, ¿sí? Pegan acá y se devuelven. ¿Sí? Este rayo viene acá, pega acá y se devuelve. Entonces, siempre, si yo trazara la normal, si yo trazara una recta normal, por ejemplo en este primer punto, si yo trazara una recta normal, perpendicular a su superficie, el ángulo que se forma entre este ángulo incidente y la normal sería igual al ángulo que se forma entre la normal y y el rayo reflejado. ¿Listo? Cuando yo sé que una superficie es pulida o que me genera una reflexión especular, por ejemplo en los espejos, cuando ustedes pueden ver reflejado un objeto sobre esa superficie es una superficie especular, me proporciona una reflexión especular. César, ¿Listo? una pregunta. ¿La velocidad de la luz cambia cuando se topa, digamos, con un espejo? No, señor. La velocidad de la luz es una constante y como constante se comporta. ¿Listo? Entonces ese es el primer ¿Cómo tipo de espejo ahora? el primer tipo de reflexión. ¿Listo? ¿Ya le tomó foto, Eugenio? Sí, señor, ya la envié. Listo. Entonces miremos el segundo tipo de reflexión. El segundo tipo de superficie que se me puede presentar. Es para la reflexión difusa.
¿Y cómo sería, digamos, en un panel solar? ¿Ahí cómo sería? ¿Qué es? Ahí es una superficie especular, Ah, ya. porque usted puede reflejarse sobre ella. ¿Sí? Entonces, para una reflexión difusa dice que la mayoría de las superficies son rugosas, son ásperas, ¿sí? No tienen superficies pulidas, lo que origina que un rayo incidente se va a reflejar en un ángulo distinto dependiendo del punto donde usted toque la superficie, ¿sí? Entonces, se me forma una reflexión difusa. Y aquí les muestro un ejemplo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, este primer rayo. Este primer rayo incide en este punto y se devuelve en esta dirección. ¿Sí? Si yo trazara una normal respecto a este punto, donde me pega ese primer rayo, mire que ahí los ángulos son totalmente distintos, son totalmente diferentes. ¿Listo? Este ángulo que se me forma acá es muy diferente a este ángulo. ¿Sí? Entonces, por eso ahí, sobre esa superficie, no se forma ningún tipo de imagen. Usted puede ver una sombra, pero usted no puede ver sus características o las características del objeto que se esté reflejando sobre esa superficie. Puede llegar a ver una sombra, puede llegar a ver una mancha, puede llegar a ver un contorno, pero no le ve todas las cualidades que le ve, por ejemplo, como si lo pusiera yo sobre un espejo. ¿Listo? Son los dos tipos de reflexiones que se pueden presentar en la naturaleza, ¿sí? O reflexión difusa o reflexión especular. Y eso depende de la superficie sobre la cual se estén proyectando los rayos. ¿Listo? Ya le tomé foto. Listo. Bueno, veamos ahí, muchachos, porque quedan 3 minutos para la siguiente clase. El jueves seguimos aquí. Me recuerda Medio Metro. ¿Dónde quedamos? Bueno, señor. Listo, pues. Vemos. Sí, señor. Luego, Buen César. día. Buen Suerte. día.